El director italiano Sergio Leone, reconocido por elevar el spaghetti western a su máxima expresión en la década de los 60, atribuía una gran importancia a la construcción de villanos en sus películas, dotándolos de una personalidad única. Leone se destacaba por crear estos personajes con una gran meticulosidad y detalle. Uno de estos carismáticos personajes fue el Indio. El villano de la muerte tenía un precio, interpretado por el actor italiano Gianmaria Volonté, un ejemplo perfecto de este tipo de personajes. La historia sigue los pasos de dos cazarrecompensas, el hombre sin nombre interpretado por Clint Eastwood y el coronel Douglas Mortimer interpretado por Lee Van Cleef, que quieren capturar al Indio y a su banda para cobrar el precio puesto a sus cabezas. El actor Gianmaria Volonté, con el personaje El Indio, personificó a la perfección la oscuridad y complejidad de un hombre desequilibrado. Su rostro, marcado por una barba canosa y ojos perdidos, reflejaba no solo la brutalidad, sino también la pérdida de conexión con la realidad. La vestimenta del Indio no era simplemente un atuendo, sino una expresión de su perturbadora psique. Su ropa desaliñada y andrajosa no solo transmitía su vida al límite en la frontera, sino también su desprecio por las normas sociales. Cada detalle de su vestimenta contribuía a la construcción de un personaje desgarrado por las sombras. Otro detalle era la forma en que el Indio se movía, y era un ballet de violencia y extravagancia. Sus movimientos eran una danza retorcida, una expresión física de su mente trastornada. Cada gesto llevaba consigo una carga psicológica, desde la indiferencia al matar hasta la malicia al conspirar contra sus propios secuaces. Volonté logró capturar la esencia de un hombre que encontraba placer en la brutalidad. La expresión facial del Indio era una máscara que oscilaba entre la locura y la malevolencia. Sus ojos, perdidos en algún rincón oscuro de su psique, transmitían una frialdad aterradora. En sus momentos de calma, la mirada parecía ausente, pero cuando se desataba la violencia, sus ojos reflejaban una intensidad sádica única. Ni siquiera resultó ser valioso como líder de su banda, pues su ruindad le llevó a parapetarse en sus hombres para evitar enfrentarse a sus temibles enemigos. Gianmaria Volonté, bajo la dirección magistral de Sergio Leone, dio vida al Indio, un personaje que va más allá de los estándares del villano convencional. Su interpretación meticulosa no solo enriqueció al western, sino que también dejó una huella indeleble en nuestra memoria. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla encontrarás más detalles sobre los personajes del western.